juicio de valor está fundamentada principalmente en la orientación afectiva. Claro, esto explica por qué mucha gente no quiere y no se interesa por la política. Sí, por ejemplo, ¿no? Muchacho de 20 años hoy lleva viviendo toda la etapa democrática y lleva viviendo también toda esta etapa en la cual todo es absolutamente mal. Todo es corrupción, todo es sucio, todo es problemas, todo. Entonces, claro, podríamos pedir a los jóvenes que se interesen por la política si todo el tiempo le estamos diciendo que la política es sucia, es cochina. Naturalmente, ¿no? Nadie quisiera irse a un lugar donde es cochino, donde va a encontrarse problemas, suciedad. Ahora, estas orientaciones, estimados alumnos, cuando se habla de cultura política, están dirigidas hacia objetos. ¿De acuerdo? El primer objeto es el sistema político. Es decir, ¿qué conozco yo del sistema político? ¿Qué conozco yo de mi país, de mi nación, de la historia de mi país, del régimen de mi país? Profesor, mi régimen es democrático. ¿Qué significa eso? Mi nación es una nación históricamente fuerte, pero ¿qué significa eso? De la misma manera, ¿no? La orientación afectiva también tiene que estar dirigida, en primer lugar, a este primer objeto, al sistema político. ¿Qué me produce hablar de mi país? ¿Me produce orgullo o me produce decepción? ¿Qué siento yo por mi gobierno? ¿Mm? El gobierno es el responsable, son unos ineficaces, son unos corruptos. Y finalmente, teniendo ambas orientaciones, puedo yo emitir una opinión, un juicio sobre el sistema político. De la misma manera, va a ocurrir con la orientación cognitiva respecto al proceso político. Aquí en el sistema político hablamos del gobierno, del Estado, de mi nación, de mi país. Aquí en proceso político estaremos hablando, por ejemplo, de los partidos políticos. ¿Qué sé de los partidos políticos? ¿Qué cosas son lo importante en los partidos políticos? ¿No? ¿Es simplemente hacer el kit, inscribirse y ya? ¿Eso es lo importante en los partidos políticos? No. Angelo Panebianco ya nos dijo, ¿no? Las zonas que son relevantes para que un partido sobreviva, para que un partido perdure, para que un partido se institucionalice. Ustedes, por ejemplo, cognitivamente ya saben de qué se trata un partido político, ¿no? ¿Qué es lo que necesita tener un partido político para ser considerado ello, ¿no? Afectivamente, ¿qué me producen los partidos políticos? ¿Qué sentimientos desarrollo yo cuando escucho a los partidos políticos? Fuerza Popular, profesor, me causa una desazón tremenda cuando partido de corruptos, el otro partido de mentirosos. ¿Qué sentimientos me produce? Por ejemplo, también dentro del proceso político podemos encontrar aquí las elecciones, ¿no? ¿Qué sé yo de las elecciones? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es mi responsabilidad en las elecciones? Cognitivamente, afectivamente, ¿qué me produce? Pucha, profesor.
Otra vez hay que ir a las elecciones, pero tengo que ir porque si no me multan. Voy obligado. Por lo tanto, afectivamente, pues estoy incómodo. Y luego de ello, por supuesto, la orientación evaluativa. Estas mismas orientaciones se aplican al proceso administrativo, que es el tercer objeto. Y el proceso administrativo tiene que ver con la administración pública, tiene que ver con la provisión de servicios públicos. Ya les decía yo hace un momento, ¿no? Muchas veces nosotros vamos a la administración pública, pues así a ciegas, ¿no? Queremos hacer un trámite y no tenemos la certeza, ¿no? Isabel, por ejemplo, decía hace un momento, profesor, ahora con la tecnología, pues, ¿quién no tiene un celular? ¿Mm? ¿Quién no tiene un celular aquí en esta sala, por ejemplo? Todos, absolutamente todos. Pero claro, el celular solo lo usamos para el TikTok, para el Instagram, ¿no? Para eso lo usamos, ¿no? No para informarnos, ¿no? Oye, mañana tengo que hacer un trámite, empiezo a leer cuáles son los requisitos. ¿Dónde se tiene que presentar este trámite? ¿Qué es lo que tengo que llevar? Orientación cognitiva. Luego, claro, vamos a ciegas a la administración pública y entonces recibimos un maltrato y nos quedamos solamente con la parte afectiva, ¿no? La administración pública son unos ineficientes, te pelotean, te dicen esto, lo otro. Son los peores servidores públicos. Son los peores, sí, son los peores, pero también son los peores porque uno va a ciegas, por supuesto. Si uno, por el contrario, va y dice, oye, este es el trámite, aquí lo señala, aquí está el TUPA, otra cosa cambia, ¿de acuerdo? Igual, ¿no? Orientación cognitiva, orientación afectiva, y luego puedo emitir yo una orientación evaluativa, mi opinión sobre algún servicio público, por ejemplo. Por ejemplo, esto es muy común, ¿no? El recojo de los residuos sólidos, el recojo de la basura en los distritos por parte de las municipalidades. Allí está la basura, ¿no? Una semana, 2 semanas, 3 semanas. Todos votamos ahí, ¿no? Sacamos la bolsa y lo tiramos ahí en la esquina. Un poquito más allá, que no se venga para mi casa, ya está. ¿Ah? Ya está, ¿no? Total, con tal que no esté de la puerta para adentro en mi casa, me quedo tranquilo, ¿no? Nos da igual, ¿no? Y luego, el último objeto es uno mismo como objeto, es decir, cognitivamente, saber cuáles son nuestros derechos políticos, por ejemplo. Saber, por ejemplo, cuáles son los mecanismos de participación que conocemos, de qué se tratan, cómo se efectúan, cuáles son los procedimientos, ¿no? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros respecto a participar o no en la política? Por ejemplo, uno mismo como objeto. Orientación cognitiva, el conocimiento de nuestros derechos, de los mecanismos de participación, de rendición de cuentas, de transparencia, etcétera, etcétera. Y la orientación afectiva. ¿Qué sentimientos nos produce la idea de participar en política? No, 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 de lejos, de lejos. La combinación de ambos, orientación cognitiva más orientación afectiva,
nos ofrece la orientación evaluativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿para qué nos sirve eso, profesor? ¿Para qué me sirve? ¿A mí de qué me sirve saber qué sentimientos me produce, qué conozco? ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto sirve precisamente para saber qué tipo de cultura política tenemos. ¿No? Por ejemplo, miren, por un lado tenemos los objetos, ¿no? El sistema político, el proceso administrativo y uno mismo como objeto. Hay tres tipos de cultura política. Los tres tipos de cultura política son parroquial, súbdito y participante. Vamos a pedirle a alguien que nos lea el tipo parroquial, a ver si es que hay si es que hay algún voluntario. ¿Hay algún voluntario que nos quiera leer para no hablar y esto sea un monólogo? Livia, por favor, solamente el parroquial, ¿de acuerdo? Bien, buenas noches, doctor. Parroquial. Son individuos que no tienen un interés sobre el régimen político central nacional y sus sentimientos son inciertos, confusos o negativos. Ok, perfecto. Em, tipo parroquial, ¿de acuerdo? Parroquial, ¿qué significa? Bueno, estamos hablando de personas que son de, digamos, costumbre local, personas que particularmente les interesa solo lo que ocurre en su barrio, máximo en su vecindario. Más allá de eso, no les importa. Por eso, parroquial proviene de la idea de que este tipo de cultura generalmente se encuentra en sociedades pequeñas, sociedades tribales, donde no hay roles especializados en la política, ¿no? Por ejemplo, en un barrio, ¿no? En una cuadra, ¿no? Ahí no se necesita mucha especialización, ¿no? Suficiente, muy bien, hay un problema de inseguridad, se ponen de acuerdo los vecinos, reja en una cuadra, reja en la otra cuadra, se acabó el problema. Lo que pase afuera, ya eso no me interesa. Estoy pensando solamente en lo que a mí me corresponde en mi casa y mi cuadra, mi barrio. Ya lo demás, si los matan, si roban, si se quema y no puede entrar el carro de bomberos, o sea que no me importa. Son personas, son individuos que se rigen principalmente por la costumbre, por la tradición. Están relacionados especialmente su ámbito local, su barrio, su comunidad. Lo que se dé a nivel nacional, lo que se dé a nivel del país, no les interesa, no les preocupa. ¿No? Por lo tanto, son individuos que no les interesa el sistema político. ¿No? ¿Para qué, no? Pues total, todos son malos. Todos los candidatos son malos. Todos son corruptos. Así que el presidente que entre va a ser lo mismo. ¿Qué nos quiere decir este tipo de razonamiento? Nos quiere decir, en primer lugar, que su razonamiento frente al sistema político es negativo de por sí o, en muchos de los casos, confuso. ¿De acuerdo? Confuso. Estos son los tipos de personas cuando se les entrevista, por ejemplo, ¿no? ¿No han visto ustedes en las encuestas que dice, no sabe, no opina, ¿no? Oiga, le preguntan, ¿quién es el presidente de la República del Perú? No sabe, no opina. No sabe, no opina, ¿cómo es eso? ¿No lo conocen a la presidenta? No, o no se le da la gana simplemente de responder.
tipo de cultura parroquial. ¿Mm? Por ejemplo, a estas personas de tipo de cultura parroquial, em, no les interesa, por ejemplo, en el proceso político, cuando se está dando las elecciones, no les interesa saber quiénes son los candidatos o mucho menos, por ejemplo, los programas de gobierno. No les interesa esos temas. ¿No? Sobre el proceso administrativo, por ejemplo, tampoco. ¿No? Alexander, cuéntanos. Sí, doctor, justamente de lo que, buenas noches, justamente de lo que está usted hablando, yo sí cuando, bueno, participé en política y íbamos a hacer campaña y todo eso y preguntábamos a las personas por quién iban a votar y la gran mayoría decía que no le interesaba por quién iba a votar, ¿no? O sea, su respuesta era la siguiente, ellos viven de su trabajo y por lo cual no les interesaba quién gobierne porque igual todos son corruptos, ¿no? Entonces me ponía a pensar, pero usted debe saber que el gobierno central es el que pone las políticas, es el que mantiene la economía, es el que da las condiciones para que la empresa privada, ¿no? Aquí participe con su dinero y genere más trabajo, ¿no? No, pero ellos piensan que en su poco entender o poco querer, que ellos con su trabajo van a vivir y pues, es lo mismo aquí, por ejemplo, que en Venezuela, que en Cuba, y no es así. El gobierno es el encargado de justamente mantener a todo el país en un estado de seguridad, ¿no? En un estado de mejora de salud, que brinde las oportunidades para empleo, para una mejor calidad de vida, pero ellos no piensan que eso pasa, ¿no? Es algo lo que sí lo vi de cerca, en muchas personas que poco o nada les interesa, que están justamente en este tipo de los parroquiales. Ok, Ese sí, era por sí, sí, y hay casos peores todavía, Alexander. Yo conozco de zonas en las cuales para ganar la alcaldía hay una población electoral de apenas 1.500 votos y esa gente pues, ya no le interesa ni las propagandas ni lo que prometen. Esa gente cobra ya directamente por los votos. Ya les pagan así, en efectivo, 100, 200, 50 soles en efectivo. Claro, porque pues en esos casos, en esas alcaldías, la cosa se, la cosa puede, el ganador puede obtener la alcaldía por un solo voto. Son tan pequeños el cuerpo electoral que se llega a ese nivel de comprar. No me interesa lo que hagas en la municipalidad, solamente págame por mi tipo de cultura parroquial. ¿De acuerdo? Entonces, estos señores sobre el sistema político, pues les da lo mismo, no les importa. Sobre el proceso político, cuando hay elecciones, por ejemplo, pues bueno, ¿qué me importa a mí los programas de gobierno, los debates? ¿Para qué? Si son lo mismo. Respecto al proceso administrativo, la administración pública, por ejemplo, tampoco les interesa saber qué instituciones administran los recursos, por ejemplo, no sabe quién recauda los impuestos y tampoco sabe qué es lo que hacen con los impuestos, tampoco le interesa. Y uno mismo como objeto, por supuesto, es algo que no les llama la atención. ¿De acuerdo? Tipo de cultura parroquial, en pocas palabras. El tipo de cultura parroquial no tiene ningún interés por ninguno de los cuatro objetos. En términos de conocimiento, no lo sabe, ni quiere enterarse, y en términos afectivos, tiene sentimientos negativos, o en muchos de los casos, confusos. ¿De acuerdo? El siguiente tipo de cultura es el tipo de cultura súbdito. Tipo de cultura súbdito. ¿Qué nos va a decir? A ver, le vamos a pedir a alguien que nos lea, por favor, este tipo de
de cultura. John Anthony, por favor, súbdito. Súbdito. En este tipo de cultura, los individuos tienen una orientación hacia el sistema político y hacia el proceso administrativo principalmente. Tienen poca o nula orientación al proceso político. Participan relativamente en política. Perfecto. Miren, y está empezando a cambiar la situación. Nos dice que el tipo de cultura súbdito tiene un interés particular por el sistema político y el proceso administrativo. Entonces, el súbdito, por lo menos, le interesa conocer el sistema político y el proceso administrativo, es decir, 2 de 4, como mínimo 2 de 4. ¿De acuerdo? ¿Qué nos va a decir el súbdito? Los súbditos, por supuesto, conocen el sistema político, les interesa saber quién es el presidente de la República, qué cosas hay de discusión, que son temas, digamos, eh, de alcance nacional, ¿de acuerdo? En términos afectivos, por ejemplo, se sienten orgullosos de pertenecer a una nación, ¿no? De ser peruanos, ¿de acuerdo? También, por supuesto, sienten que hay cosas que no les agradan, pero esto tiene ya más claridad. No es como el parroquial. El parroquial, todo es negativo o confuso. Aquí, en el súbdito, por lo menos respecto al sistema político, es capaz de responder, por ejemplo, a la pregunta, ¿aprueba o no aprueba la gestión del presidente? ¿Mm? ¿Qué opina del Parlamento? Bueno, pues ciertamente tiene opiniones coherentes y tiene opiniones realistas sobre el sistema político. No le interesa tanto el proceso político, las elecciones como tal, no es algo que le motive un interés. El proceso administrativo sí, ¿no? Le interesa particularmente la provisión de los servicios públicos. Por eso, en este tipo de cultura política, le interesa particularmente quiénes son las instituciones que brindan determinado servicio público. Y a partir de allí, pues empieza a emitir sus opiniones. ¿Mm? No son, por supuesto, personas que estén activamente participando en política ni interesados particularmente en todas las cuestiones de la política. Particularmente les interesa dos, sistema político y proceso administrativo. Y finalmente, el tercer tipo de cultura política se llama el participante. Y el participante, diríamos, es lo ideal. Gabriel Almond y Sidney Verba son los autores de la cultura política. ¿De acuerdo? Ahora le voy a colgar un material adicional en el contenido de la semana 6 para que puedan ampliar la lectura de la cultura política. Y estos señores dicen, bueno, la democracia necesita, adicionalmente de las cuestiones procedimentales, ¿no? Por ejemplo, en el Perú decimos, ¿no? Ya tenemos poder ejecutivo, legislativo, judicial, tribunal constitucional, Corte Suprema, gobierno regional, gobierno local. Ya tenemos toda la democracia. ¿Por qué no funciona, profesor, en el Perú? ¿Por qué? Bueno, además de la corrupción que nos está carcomiendo, porque no tenemos personas que tengan o estén en este tipo de cultura participante. Entonces, Gabriel Almo y Sidney Verba, que son los autores de esta cuestión de la cultura política, nos dicen, a esto es a lo que debemos aspirar como sociedad, ¿no?
Debemos ir pasando del parroquial al súbdito y del súbdito al participante, de manera tal que en los países tengamos individuos que tienen una orientación a todos los objetos, al sistema político, al proceso administrativo y a uno mismo como objeto. Que sepan reconocer, que sepan cuestiones básicas, por lo menos, de qué se trata el sistema político, de qué se trata el proceso político, quiénes son las instituciones que brindan los servicios públicos, cómo funcionan esos servicios públicos. Es responsabilidad de nosotros los ciudadanos. Y además, por supuesto, también que sepan cuál es su rol dentro de la política. Por lo tanto, cuando hablamos de ciudadanos participantes, de tipos de cultura participante, estamos hablando de personas que tienen la certeza y la claridad para decir estoy a favor o estoy en contra respecto al sistema político, respecto a los partidos políticos, por ejemplo, frente a la administración pública y frente a mi rol dentro de la política. Es decir, estas personas tienen una postura definida. Son capaces de estar a favor o en contra de determinado tema, pero con argumentos. Por lo tanto, esta señora que salía allí en televisión nacional, quiero que cambie la constitución. Y cuando le preguntan qué es lo que cosa quiere cambiar, no sabe. Pues esa persona no es una persona participante. Por más que esté en un meeting ahí, por más que esté gritando. ¿Por qué? Porque no tiene una postura definida, porque no tiene idea de por qué está allí. Al contrario de ser participante, es una persona parroquial. Su motivación no es el de cambiar la constitución. Su motivación probablemente deviene de ciertos incentivos selectivos, ¿no? La famosa portátil, ¿no? Gente los meten en un bus y ya, bueno, griten y luego pues reciben sus 20 sus 30 soles, ¿de acuerdo? Entonces, tipo de cultura parroquial, súbdito y participante. Participante, aquellos que pueden aceptar o pueden rechazar participar en política, pero tienen una postura claramente definida, ¿de acuerdo? Rosabel, cuéntanos, Rosabel. Profesor, una duda. Si el súbdito le interesa el sistema político y el proceso administrativo, en el parroquial es No ninguno le, de ellos, no le ninguno interesa. de los cuatro. Y Ujú. ya, pero en el participante, Todos. todos, pero con conceptos definidos. Claro, por ejemplo, el participante puede que no participe activamente en la política, ¿no? Es decir, oiga, usted sea candidato. No, yo no deseo ser candidato por tal y tal razón. Tengo una postura definida. Distinto al parroquial. El parroquial simplemente no le interesa. El parroquial, eh, bueno, que salga cualquiera porque todos son corruptos. Bueno, ya roba, pero hace obra parroquial. ¿De acuerdo, Rosabel? Sí, profesor, gracias. Ok, perfecto. Entonces, miren, vamos a hacer vamos a hacer una parte práctica, ¿de acuerdo? ¿Cuántos somos? A ver, somos 38. Ya, para esta oportunidad vamos a hacer solamente dos grupos, ¿verdad? Dos grupos
Y el ejercicio es el siguiente. El ejercicio es que ustedes, aquí por supuesto hay varias preguntas, ¿no? Hay varias preguntas, pero el ejercicio es que ustedes elijan alguna de ellas. Entonces, ¿qué van a hacer? Ya están ahí en el grupo, ¿no? Por supuesto, tienen que participar. Y ustedes van a empezar a preguntarse a sí mismos, van a empezar a hacerse una encuesta a sí mismos, entre ustedes, ¿no? Porque son 38, eh, entonces la mitad, más o menos 19, serían 19 respuestas, ¿no? No nos va a alcanzar el tiempo, por supuesto, pero intentaremos hacer la mayor cantidad de respuestas para saber ¿cuántos de los 19 que son para ser parte de mi grupo podemos ubicarlos en parroquial, súbdito o participante? Ya sé, ¿no? Estoy entrevistando a Amílcar Eulogio Pérez Guerra. Amílcar, ¿qué opinas del sistema político? ¿Crees que es adecuado? No, la verdad es que no me interesa mucho. De los partidos políticos, ¿qué partidos políticos, cuál es tu opinión sobre los partidos políticos? Em, pues no lo sé, todos son malos. Proceso administrativo, ¿qué servicio público consideras que es bueno? ¿Cuál conoces a profundidad? Ninguno. ¿Cómo te ves participando en política? No, yo es que de la política mejor lejitos. Tipo de cultura parroquial, por ejemplo. Si encuentran por allí a alguien que le interese el sistema político y el proceso administrativo, como mínimo, súbdito. Y si encuentran a alguien que les interese todos, pues estaremos hablando de participante. Ahora, aquí hay que ser sinceros, por supuesto, ¿no? Si no lo sabemos, no. Rosabel, cuéntanos, Rosabel. No se bajó mi mano, disculpe, Ah, profesor, ya no ok, tengo ok, ninguna ok. duda, disculpe. Ok, ok, ok. Ya, entonces, em, vamos a conversar en el grupo, ¿no? Y vamos a tratar de identificar estas características de los integrantes del grupo. No todos, por supuesto, no nos va a alcanzar el tiempo, pero más o menos para que resulte el ejercicio y los podamos clasificar a cada uno en estos tres tipos de cultura. Lo más recomendable sería elegir una de las preguntas que están en esta parrilla, pero a lo mejor eso va a ser un poco complicado. Así que nos vamos a centrar en este cuadro y vamos a tratar de buscar el interés de manera general. Entonces, yo les sugiero que alguien asuma, digamos, la conducción del tema y empiece a preguntar, oiga, ¿a quién le interesa a todos? ¿A quién le interesa medianamente dos de ellos? ¿A quién no le interesa nada? Y sobre eso, pues, sumas y restas y más o menos calificar parroquial, súbdito y participante. Los parroquiales, profesor, fueron alumnos que dieron estas respuestas. Los súbditos ofrecieron estos argumentos y los participantes mostraron este tipo de posturas. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, vamos a hacer dos grupos entonces, solamente dos grupos. 18 participantes por cada grupo. Ya saben que tienen que aplicar esta indagación, vamos a decirlo así, para asignar y clasificar a cada uno de ellos en algún tipo de cultura. Aurora, cuéntanos. Sí, profesor, quería preguntarle, entonces el trabajo consiste en que prácticamente vamos a realizar algo así como una entrevista, alguien va a preguntar y vamos a tomar nota simplemente de estamos ubicados en cada uno de esos tipos. Es todo, Sí, nada más. sí. ¿Cuántos estamos en cada uno de esos tipos? Y alguna breve explicación por qué, ¿no?
Por ejemplo, Aurora, em, ¿por qué no te interesa? Supongamos que tú dijiste que no te interesa ninguno de ellos. ¿Por qué no te interesa, Aurora, ninguno de estos objetos? Bueno, porque yo estoy ocupado en mi trabajo y eso es para mí lo más importante. Por ejemplo, ¿no? Entonces agarraremos de todos los entrevistados y diremos, bueno, estas 5 personas principalmente argumentan esto. Estos 5 súbditos argumentan tal cosa y los participantes tal cosa. ¿De acuerdo, Ok, Aurora? gracias. Saúl, cuéntanos, Saúl. Buenas noches, profesor. Quería hacerle una consulta. ¿Van a ir los nombres de los encuestados? Porque como No, vamos a hacer no, preguntas. no van a ir para tampoco crear alguna situación incómoda. No, esto es un ejercicio también, así que Ok. no se O preocupe sea, por. números nada más puede ir. Sí, números y alguna breve explicación, como les digo, y bueno, también si alguien quiere colocarse como parroquial o súbdito participante, no hay ningún problema, ¿no? Esto es simplemente un ejercicio, nada más, ¿de Ok, acuerdo? profesor. Gracias. Bien, vamos a abrir las salas entonces. Por favor, participen, ¿eh? Participen todos, o la mayor parte de ellos. Hay alumnos que no participan, que no hablan. Y he recibido varias quejas que ingresan a las salas y no responden. Así que mejoremos, por favor, para estas 2 últimas semanas que ya nos quedan del curso. Muy bien, son las 8:05. Nosotros todavía tenemos clase hasta las 9:30. Por lo tanto, miren, tenemos tiempo suficiente para desarrollar esta actividad. Vamos a dar 35 minutos para realizar esta actividad, con lo cual 8:40 volveremos a la sala principal para exponer los resultados. Empezaremos a preguntar, por supuesto, al azar a los integrantes de cada grupo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ingresen a sus salas, por favor, y nos vemos en 35 minutos.
¿Aló, me escucha? ¿Aló? Hola Isabel, ¿qué pasó? Es que estaba en el grupo y como se fue mi señal y ahora para volver a ingresar y En no, qué? Estabas en la sala uno, creo, ¿no? sí, profesor. Ok, ya estás Isabel.
Profesor, 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 eh, profesor, ¿me escucha? Hola, Ronel. Profesor, el Zoom me sacó, estaba en la sala 2, me sacó. Ok, Ronel. Por favor, si me... Sala 2. Ana Lucía, ¿en qué sala estabas? No pude visualizarlo porque recién se conecta. O sea, no lo pude visualizar. ¿Con qué alumnos estabas conversando, debatiendo? Se me fue la conexión a la hora que ingresé. Recién he vuelto a reingresar. Ok, sala 2.